Amados hermanos, feliz día del Señor. En el Antiguo Testamento tenemos varios libros de historia del pueblo de Israel. Un par de ellos los conocemos como las crónicas, esa narración ordenada, condensada, del período de la monarquía del pueblo de Israel. Son 2 tomos. En realidad llevan un énfasis especial que les diferencia un poco de otros libros que están juntos y que coinciden en el tiempo, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. El énfasis que encontramos en Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas está dirigido a exaltar, a poner bajo el foco de luz la obra de David y la obra de Salomón. En realidad cubren 500 años de historia, pero dedican la mayor parte de su contenido al reinado, los 40 años de David y al reinado de Salomón, su hijo. Hoy escogeremos un breve texto de Segunda de Crónicas, de este libro histórico. Y el breve texto que he escogido para la predicación en esta mañana es un texto muy conocido, muy querido, muy memorizado y hasta cantado en nuestras congregaciones, en las iglesias cristianas evangélicas, y por razones obvias, en el último año y en lo que llevamos, muy de moda el pasaje, el texto. Nos vamos a ubicar, por favor, tratemos de presenciar el ambiente que había para ese entonces. Comenzaba a reinar Salomón, joven, su padre David acababa de fallecer. Y en poco tiempo Salomón construyó el templo a Yahvé, el templo a Jehová. Así que nos vamos a encontrar en el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 6, capítulo 7, nos encontramos con un ambiente de celebración nacional, hermanos. El motivo, la dedicación del templo. Dedicación del templo. Un escenario especial. Podemos ver al pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, a las 12 tribus de Israel, ese pueblo que Dios había formado desde Abraham y Sara, de Isaac, que no de Ismael, de Jacob, que no de Esaú. Es el pueblo de Moisés, es el pueblo de Samuel, es el pueblo de David, el pueblo elegido por Dios para, a partir de él, llevar bendición y salvación a todas las familias de la tierra. Así que estamos en un escenario especial, pero hermanos, estamos también presenciando algo que aconteció con un pueblo especial, el pueblo de Dios. Yahvé era el Dios nacional del pueblo. Los otros pueblos de los alrededores tenían sus dioses y tenían sus templos, grandes templos, y algunos de ellos maravillas arquitectónicas. Israel tenía un tabernáculo y en el corazón de David surgió que había que tener un templo para el Dios que les había sacado de Egipto, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es entonces cuando en esta relación íntima entre David y Dios, Jehová,
surge el plan para hacer el templo, las directrices, el diseño, los espacios, dónde estarían los levitas, dónde estarían los músicos, cuál sería el lugar santo, cuál el lugar santísimo, cuál sería el mobiliario del templo, cómo sería la liturgia que se llevaría ahí. Todo esto está planificado bajo la dirección de Dios mismo. Y en medio de este escenario especial, en medio de esta situación en que hay un pueblo congregado en asamblea para que llegue hasta Jerusalén, y vinieron de Galilea, de Perea, de Samaria, por supuesto de Judea. Hay un ambiente de fiesta nacional, de alegría, de gozo nacional. Hermanos, recordemos por favor que el pueblo de Israel era un pueblo especial. Especial, muy especial. David, el padre de Salomón, escribe un salmo, y leo para ustedes, en donde lo expresa de manera muy taxativa. Oigan, el Señor comunicó a Jacob, que es Israel, sus estatutos y sus sentencias. No hizo lo mismo con ninguna otra nación. Nadie más conoció sus mandamientos. Aleluya, escribe David. Israel es un pueblo especial. Adora al único Dios verdadero. Ha recibido la ley de Dios. Ha tenido siervos de Dios gobernándole. Y ahora tiene templo para dedicarle alabanza, culto. No en vano, el Señor Jesucristo realzaría al pueblo de Israel. Él mismo, cuando en una conversación, recuerdan, dijo: la salvación viene de los judíos. Así que nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, es de la tribu de Judá. Ahí habría de venir el Mesías. Israel, pueblo de Dios, pueblo de Dios. Entonces, en esa celebración, ocasión especial, con un pueblo especial, en un momento especial, se da una oración especial. Y la oración la lleva un siervo de Dios especial, Salomón, el hijo de David. De hecho, en su oración especial, él comienza con una introducción de alabanza, reconociendo la grandeza de Dios. ¿De qué Dios? Dice: el Dios de nuestros antepasados, el Dios de mis antepasados. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero también menciona el Dios de mi padre David. La especialidad del orante, del que ora, de Salomón, es única. Recordemos, estoy recalcando adrede el calificativo de especialidad, de especial el pueblo, especial el escenario, especial la ocasión, especial el templo, especial la oración, especial el que lleva la oración. Y hermanos, gran parte de esa oración que pocos hemos leído, que ninguno de nosotros ha memorizado, está escrita ahí en Crónicas. Es una oración larga, lleva varias páginas. Pocos párrafos, los introductorios, llevan de parte de Salomón alabanza, reconocimiento de la grandeza de Dios. Se dice: aún este templo hermoso que he hecho para ti, no te pueden contener. Si no te contienen los cielos, mucho menos esta obra que tengo para ti. Pero ¿saben qué, hermanos? La mayor parte de la oración de Salomón ese día fue una oración intercesora. Hoy nos vamos a referir a esa oración intercesora de un siervo de Dios por el pueblo de Dios.
iba a interceder e intercedió, y tenemos el escrito de su oración por la comunidad israelita, que era la que habría de adorar en el templo. Leo para ustedes nuestro texto de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Solamente vamos con 3 versículos, 12, 13 y 14, en Reina Valera contemporánea. Leo. Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, y todo lo que se propuso hacer en el templo del Señor y en su propia casa resultó un éxito. Entonces, una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar en que se ofrecerán sacrificios. Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, una correcta lectura de este texto tiene que tomar muy en cuenta tanto el contexto histórico que les he planteado como el contexto escritural, porque esta es respuesta a una oración. En una ocasión especial, con un pueblo muy especial, por una razón muy especial, ambiente de celebración especial, quien oraba era un siervo muy especial, la oración era especial y viene una respuesta a la oración. Una oración especial que debemos de revisar antes de ver la respuesta que Dios le dio. Así que prestemos atención. ¿Quién ora? ¿Por qué ora? Hermanos, ora Salomón, el rey, elegido de Dios, dice en la Escritura, páginas antes. Salomón, elegido de Dios, hijo de David. Y ora por Israel, pueblo de Dios, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, nietos Jacob y Esaú de Abraham. Es por ellos que ora. La intercesión es por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Quien ora es Salomón, el hijo de David, y ora por el pueblo de Dios, al cual él pertenece. Así que no podemos, hermanos, hacer una aplicación desconsiderada de este texto, sacándola de su ubicación en el tiempo, en su historia misma y del contenido escritural de esa oración. Les he dicho que esta predicación sobre este pasaje ha vuelto de moda. Hermanos, atención, no podemos hacer en justicia, si hacemos una correcta lectura, comparación de ningún tipo con otras naciones de hoy en día. Con ninguna nación, con ningún pueblo. Esto aconteció cuando Salomón intercedió por el pueblo de Israel. Hoy en día, ninguna nación puede tomar su lugar para que usemos esta oración, y mucho menos para que tomemos la respuesta a esa oración. Quien oraba era un gobernante elegido, era el hijo de David.
los gobernantes de hoy, a ninguno podremos comparar con Salomón. Hermanos, los que asistían a esa celebración cuando Salomón ora, eran las 12 tribus de Israel. Eran 12 tribus de Israel que tenían ejército, que tenían fronteras, que tenían la ley de Dios, que tenían las ordenanzas, tenían funcionarios, tenían toda una geopolítica. La tierra que ocupaban no era cualquier tierra. Era la tierra que Dios había prometido a Abraham, la tierra prometida. Cuando salieron de Egipto, pasaron por el desierto rumbo a la tierra prometida. No era cualquier tierra. Así que tampoco podemos hoy comparar nuestras tierras, nuestra tierra, nuestras naciones, nuestros gobernantes, nuestras circunstancias con lo que ahí aconteció. Atención con la hermenéutica que estemos aplicando. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque debido a la situación mundial por la que estamos atravesando, situación de crisis, de salud, de economía, una vez más, pastores, predicadores, músicos, evangelistas, iglesias con sus franquicias, redes sociales, cantos, están utilizando el pasaje para aplicarlo a nuestra crisis. Se están erigiendo, hermanos, en intercesores porque hay desgracias nacionales e internacionales, económicas, medioambientales, políticas, de violencia, de migraciones, de sequías, de terremotos, de coronavirus. Y entonces se está irrespetando este pasaje. Se está haciendo una traspolación que violenta la naturaleza del texto y de su contexto escritural e histórico. El título de la predicación es Respuesta a una oración. Sí, hermanos, respuesta a una oración especial, en una ocasión especial, por un pueblo especial, en un escenario especial, de parte de un siervo de Dios especial. No podemos desestimar esa unicidad que registra el texto. Empecemos a analizarlo. Dice Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real y todo lo que se propuso hacer en el templo del Señor y en su propia casa resultó éxito. Salomón, dice aquí, pone nombre, es Salomón, es el hijo de David, es el rey de Israel, aquel que cuando joven, ante la oferta de Dios, escogió sabiduría. ¿Recordamos? Es ese Salomón. Hermanos, no podemos compararle con ningún gobernante, ni de España, ni de Venezuela, ni de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Irán, Cuba. No, es Salomón. No lo comparemos con presidentes o dictadores de hoy en día. Aquí nos habla de Salomón. Dice que todo lo que terminó, todo lo que hizo, fue próspero, dice Reina Valera, prosperidad, éxito. Muy interesante, no voy a tampoco entrar en estos detalles, como las teologías de la liberación y la teología de la prosperidad terminan dándose la mano al utilizar este texto, mal utilizarlo, mal aplicarlo según su teología. ¿Qué es lo que nos dice? Que entonces, y sabemos que pasó tiempo, después de esa semana de festividad en Jerusalén,
Entonces, una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo. Noten, hermanos, por favor, quién es el sujeto activo. En la respuesta es Dios quien escucha, porque decide en su soberanía escuchar. El verbo ahí es shamá, y escuchar aquí significa con especial atención. He oído con diligencia, dispuesto a conceder. Pero es porque Dios ha decidido conceder, Dios ha decidido escuchar y Dios ha elegido este lugar. Es Dios quien decide, es Dios quien exige culto. Culto para que no haya idolatría, para que haya adoración auténtica. Esto es lo que yo encuentro acá. Es un Dios que precisa la relación cultual y la asocia con la relación moral, la conducta que su pueblo debe tener, porque es un Dios glorioso, sí, pero es un Dios santo y exige obediencia también. Asuntos que usualmente hoy en día se ignoran cuando se toma este pasaje, este texto. Por eso agrega, y miren, entramos a una parte en donde tiembla el ambiente. Dice: si yo llego, así dice, ¿no? Yo, el Señor, si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo. ¿Por qué está hablando de cerrar los cielos en sequía? ¿Por qué habla de langostas para que asolen la tierra? ¿Por qué habla de pestes, enfermedades contra su pueblo? Esta es respuesta. ¿Saben por qué? Porque Salomón lo puso en su oración, en esa larga oración que no leemos y que ignoramos. Voy a citar para ustedes varios pasajes, van a ser leídos en secuencia. Cuando tu pueblo, ora Salomón, cuando tu pueblo Israel sea derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, si se vuelve a ti y confiesa tu nombre y en esta casa eleva a ti sus ruegos, ahí va la intercesión de Salomón, por haber pecado contra ti. Sigo. Si los cielos se cierran y por haber pecado contra ti deja de llover. Por eso Dios responde lo que le responde a Salomón. Salomón ha hablado de sequía, de cerrar los cielos, por haber pecado contra Dios, su pueblo. Entonces Dios le responde en esos términos. Continúo. Cuando haya hambre en la tierra, o peste, tizoncillo, hongo, langosta, o pulgón, o cualquier otra plaga o enfermedad, o cuando sus enemigos lo asedien en la tierra donde vivan, dígnate escuchar desde los cielos, desde el lugar donde resides, y perdónalos por su pecado. Vuelve a citar el pecado del pueblo, y la intercesión de Salomón es que si tú en disciplina y en castigo envías peste, langostas, desolación a la tierra, a tu pueblo por haber pecado, y tu pueblo se vuelve a ti y pide perdón, perdónales. Y continúo, una más. Cuando pequen contra ti, Salomón en su oración, pues no hay nadie que no peque. Si te enojas contra ellos y los entregas en manos de sus enemigos y sus captores los llevan cautivos a un país enemigo, sea lejos o sea cerca. ¿Cómo empezó? Cuando pequen contra ti. La oración de Salomón es intercesora en conocimiento de que el pueblo de Dios, pueblo especial, pueblo elegido, es un pueblo de dura cerviz. Así lo llama el Señor. Tiempos mosaicos. Este pueblo es de dura cerviz. Es duro, es rebelde.
¿En qué consiste el pecado del pueblo? Cuando leemos toda la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, injusticias, inmoralidad, idolatría. Prácticamente eso lo resume. Injusticias, inmoralidades, idolatrías. En eso consistía el pecado del pueblo. Hermanos, vino la respuesta. Pero miren quién es el sujeto que responde. Por favor, présteme atención. Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si yo mando la langosta a consumir la tierra, o si yo envío peste contra mi pueblo, ¿quién es el sujeto ejecutor? ¿Quién declara? Dios. Hermanos, cuidado con esta moda de yo declaro. Quien declara es Dios. Quien ejecuta es Dios. Quien enjuicia es Dios. Él es el soberano ejecutor y Él cuida a su pueblo, le da la ley a su pueblo, pero también disciplina y castiga la desobediencia de su pueblo. Desgraciadamente, la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento está asignada por una especie de ciclo vicioso, en donde solo lo salva la gracia de Dios. Es el pueblo que en prosperidad pronto olvida a Dios, entra en inmoralidad, injusticia o idolatría, viene el castigo de parte de Dios, pónganle sequía, pónganle peste, pónganle cautividad, lo que fuere. Después viene el arrepentimiento porque los profetas trabajan, llevan tarea profética, anuncian, denuncian, enjuician, sacuden la mentalidad y el espíritu del pueblo, de Dios, y el pueblo se arrepiente y Dios en su gracia les perdona y se deleita en hacer misericordia para con ellos. Sí, pero es Dios quien lo ejecuta, es Dios quien decide castigar o a veces basta con abandonar. Es triste cuando el pueblo de Dios sufre el abandono de Dios. Y a veces pasa. Es decir, lo abandoné, lo dejé. Otras veces lo castigué en forma directa, disciplinada. Hermanos, yo creo que la Iglesia de Jesucristo hoy en día ha abandonado su tarea profética de denunciar, de enjuiciar el pecado social, el pecado sistematizado a nivel de gobierno, a nivel de pueblo, de organizaciones, de instituciones. Y la Iglesia no los denuncia. Estamos abandonando tarea profética. ¿Qué pasa? ¿Cómo termina el pasaje? Y entramos al texto de oro, al que no sabemos de memoria, al que se le ha puesto música, al que se está predicando hoy en día en muchos púlpitos, hoy mismo, y están en las redes sociales, en Internet, en YouTube, en Instagram, lo consiguen. Este es el texto áureo. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Seamos justos, respetuosos con el texto. Miren lo que dice. Si mi pueblo, España no es pueblo de Dios. Venezuela no es pueblo de Dios. Cuba no es pueblo de Dios. Estados Unidos no es pueblo de Dios. Brasil no es pueblo de Dios. Irán no es pueblo de Dios. Inglaterra no es pueblo de Dios. Aquí dice, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, es decir, aquel que lleva mi identidad, ¿es que acaso estos países que he mencionado, o los 180 que he dejado de mencionar, alguno de ellos es pueblo de Dios? ¿Tiene la ley de Dios en sus corazones? ¿Adoran al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios creador, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Pedro, Santiago y Juan? ¿Guardan la ley de Dios? Con razón el salmista nos lo recuerda. Hace 3000 años él advierte,
no hizo lo mismo con ninguna otra nación. Nadie más conoció sus mandamientos. Hermanos, hoy en día los pueblos que menciono y los que no he mencionado, los que se reúnen en las Naciones Unidas, no son pueblos de Dios. Son pueblos en rebeldía contra Dios. ¿A cuenta de qué? ¿Quién nos ha nombrado a nosotros representantes de esos pueblos? Para tener una oración y, como hay cantos hoy en día, los encuentro, esta semana los estaba buscando, canciones como Te pido perdón por mi ciudad. Como país te pedimos perdón. ¿De dónde salen estos himnos? ¿Es que acaso hemos consultado y la nación, la comunidad, el pueblo, la provincia, la comarca está en arrepentimiento, buscando el rostro del Señor en oración? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una aplicación equivocada de un pasaje que tenemos que respetar en su contexto histórico y escritural. Hermanos, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, voy rápido, y miren lo que agrega, y busca mi rostro. Es que necesitamos que ahí se ponga más mi pueblo, mi nombre, mi rostro. Esto es lo que encuentro ahí. ¿Quién es pueblo de Dios hoy en día? Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo nos llama el nuevo Israel. Entonces dice, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué tierra? Ahí, hermanos, está hablando de la tierra prometida. Está hablando de la tierra de Israel, una tierra concreta, con fronteras. Una tierra que estableció David con sus conquistas. Una tierra que ellos cuidaron, celaron y perdieron. Esa es la tierra a la que se refiere ahí. El pueblo de Dios hoy en día, la iglesia de Jesucristo hoy en día, no tiene tierra. El Vaticano tiene sus fronteras, pero eso no es pueblo de Dios. Nosotros somos hoy en día, tenemos sobre nuestras espaldas una gran responsabilidad. A nosotros nos llega reflejo de aquel pasaje de hace 3000 años. Sí. El antiguo Israel, el apóstol Pablo lo llama el olivo bueno. Y sobre ese olivo bueno, injertadas, cual ramas, las congregaciones de la iglesia. Porque de los dos pueblos quiso hacer uno, pueblo adquirido, hermanos, pero pueblo adquirido ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en palabras de Jesús, del Señor Jesús, el tiempo se ha acortado. El reino de los cielos está aquí, está cerca. ¿Y qué agregaba el Señor? Arrepentíos y creed al Evangelio. Es el mensaje que debemos llevar a este pueblo en el cual estamos y al cual queremos, a esta comunidad, a esta comarca, a esta nación y a otras naciones. El mensaje que debemos llevarles es de arrepentimiento, que se vuelvan a Dios, porque no son pueblo de Dios, que se vuelvan a Dios. Podemos pedir al Padre en oración
en esta situación de crisis. Padre, misericordia, sí, y lo debemos hacer. Padre, derrama tu gracia, tu bondad, a pesar de, sobre este pueblo blasfemo, este pueblo ateo, este pueblo que te da la espalda, este pueblo que te ignora, que te desecha, que se burla de ti. Y aún así, misericordia, Padre, misericordia para este pueblo que no es tu pueblo. Tengámoslo claro. Y que el Señor ponga en nuestro corazón un corazón que interceda por misericordia. Pero hermanos, utilicemos bien la palabra, utilicemos bien la Biblia. El texto al que me he referido ha de ser respetado en su momento y en su contexto escritural. Les invito a que oremos, pidiendo gracia, misericordia al Dios creador, que es tardo para la ira, pero que es grande en misericordia. Acompáñenme a orar.